Lo que fue, ya es, y lo que ha de ser, fue ya, y Dios restaura lo que pasó. Bienvenido. En tu nombre comenzamos esta escuela, oh Señor. Con fervor te suplicamos, seas nuestro director. Cada sábado venimos a tu escuela, oh Jesús. Ven, Señor, a instruirnos en la ciencia de la cruz. Esta escuela nos enseña tu palabra a obedecer y tu ley en nuestra vida ante el mundo a enaltecer. Cada sábado venimos a tu escuela, oh Jesús. Ven, Señor, a instruirnos en la ciencia de la cruz. Ven, Señor, a enseñarnos tus preceptos a cumplir. Ya reunidos esperamos tu presencia aquí sentir. Cada sábado venimos a tu escuela, oh Jesús. Ven, Señor, a instruirnos en la ciencia de la cruz. Ok, muy buenos días, mi hermano Morillo. ¿Cómo te sientes en el día de hoy? Un feliz sábado. Buen día, mi hermano Edison. Por la gracia de Dios estamos bien. Sábado también para ti. Amén, ¿Cómo está amén. todo Estamos por allá? todo bien, gracias al Señor. Contentos, estamos por aquí de introducir lo que será nuestra primera lección de este nuevo año, enero. Y la verdad que esta lección está bastante interesante. Queremos extenderle también un cordial saludo a nuestros hermanos y amigos que estarán, digamos, disfrutando de esta programación. Desde ya estamos, como decíamos, contentos por esta lección, una lección tremenda que vamos a aprender por la gracia del Señor. Así que vamos a pedirle a los hermanos y amigos que nos acompañen con sus Biblias, porque estaremos utilizando la Biblia y ver qué Dios nos tiene, qué lecciones podemos aprender de ella. Antes de iniciar esta lección, vamos a pedirle a nuestro hermano Morillo, Rafael Morillo, y también debo decir que estamos en la República Dominicana, la ciudad de Santo Domingo. Así que nuevamente un servidor quien le habla, Edinson Lora, acompañado de mi hermano y amigo Rafael Morillo. Así que Rafael, si te parece bien, comencemos con una oración. Amén, amén. Así es, mi hermano Edison. Vamos a invitarles a todos que inclinemos nuestros rostros allí donde se encuentran para comunicarnos con nuestro Dios y que Él dirija este estudio. Amén. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, alabamos y glorificamos tu santo nombre. Amén. Gracias, te damos la oportunidad por permitirnos compartir tu palabra. Permite que sea ella, Señor, la que transforme las vidas, sea ella, Señor, la que nos traiga alegría a nuestro corazón. Permite que nosotros la podamos amar tu palabra, tu verdad, podamos compartirla también con aquellos que la necesitan. Pedimos que seas tú nuestro director en este estudio. Te lo rogamos en el nombre glorioso de tu amado Cristo Jesús, que intercede por nosotros. Amén. 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 Gloria a Dios.
Pues bien, pues antes de adentrarnos al repaso de la lección, quisiera que viéramos un breve, digamos, un pantallazo de lo que estaremos viendo en este trimestre, este primer trimestre. El folleto, Rafael, como bien ya lo hemos estudiado esta semana, pues lleva por título Conociendo al Dios verdadero. Interesantísimo título. Y quisiéramos también ver brevemente los temas que estaremos estudiando a lo largo de este trimestre. La lección número 1, que es la que vamos a repasar en esta ocasión, conociendo al Dios de la Biblia. Luego la lección número 2, el plan de salvación, la naturaleza de Dios, el origen del pecado. Lección quinta, la entrada del pecado en el mundo, la manifestación del anticristo en la iglesia cristiana. Tremendo. Lección número 7, la resurrección del anticristo en su imagen. Lección número 8, el remanente de Dios. 9, la fe que una vez fue dada a los santos. Lección número 10, la unidad por la cual Cristo oró. Número 11, la apostasía alfa. Luego la lección 12, la apostasía omega. Y la última lección de este trimestre, que es la número 13, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Son temas interesantísimos. Rafael, ¿qué piensas? Amén, amén, claro que sí. Verdaderamente que ya empezando con la primera lección, creo que verdaderamente la vamos a estudiar toda porque no tiene desperdicio. Esto es una lección que nos va a ayudar también a nosotros a aprender más acerca de nuestro Dios y también es una lección que la podemos utilizar hasta para dar estudios bíblicos con ella. Así que pedimos a los hermanos que presten atención y también si necesitan copia de este material, lo pueden dejar en los comentarios para que le podamos hacer llegar este material. Amén, amén. Estoy totalmente de acuerdo. Pues bien, entonces vamos a empezar con, digamos, la introducción de la lección. Déjeme aquí, Rafael, ponerlo. Sí. Bien, pues entonces, como ya habíamos mencionado, la lección que corresponde para esta, estuvimos estudiando durante esta semana, conociendo al Dios de la Biblia. Esto implica, Rafael, que el Dios de la Biblia se puede, digamos, conocer. Y el texto para memorizar durante esta semana lo encontramos en Romanos 1, 19 y 20. Porque lo que se puede conocer de Dios es manifiesto a ellos, porque Dios se lo manifestó, porque los atributos invisibles de Dios, su eterno poder y su divinidad, se ven claramente desde la creación del mundo y se entienden por las cosas que han sido creadas, de modo que no tienen excusas. Así que rápidamente podemos ver en este texto de que el conocimiento de Dios a través de la creación, podemos ya ir conociendo el Dios de la Biblia. Así que el pensamientos claves de la semana: ¿conoces tú al único Dios verdadero? ¿Guarda en verdad el primer mandamiento de la ley de Dios? ¿Guarda en verdad el sábado bíblico? ¿Conocemos al Dios del sábado o conocemos solo al Dios del domingo? ¿A cuál Dios adoramos? Tremenda pregunta, Rafael, que deberíamos meditar. ¿A cuál Dios adoramos? Hay una cita del don profético allí en la parte del sábado que nos dice:
Muchos han entronizado un ídolo filosófico en lugar de Jehová, mientras que el Dios viviente, tal cual está revelado en su palabra, en Cristo y en las obras de la creación, no es adorado más que por un número relativamente pequeño. Tremendo, Rafael. O sea, que ese Así es. Dios creador que está revelado en la Biblia, dice aquí la cita, que no es adorado más que un número relativamente pequeño. Esto lo encontramos en el Conflicto de los Siglos, página 640. Al señalar a Dios como el hacedor de los cielos y de la tierra, el sábado distingue al verdadero Dios de todos los falsos dioses. Todos los que aguardan el séptimo día demuestran al hacerlo que son adoradores de Jehová. Gloria a Dios. Así que por Amén. la adoración en el día correcto, que es el sábado, pues ya estamos demostrando que adoramos al Dios verdadero, en este caso a Jehová. Esa cita está en Hijos e Hijas de Dios, página 61. Así que, sin más preámbulos, vamos a adentrarnos a la parte del domingo. En esta ocasión, pues entonces mi hermano Rafael, pues tendrá esa parte. Adelante, hermano. Amén. Muchas gracias, mi hermano Edison. Realmente interesante la introducción y todas estas preguntas que nos hacen lo que es el pensamiento clave de las semanas. Así que todas estas preguntas las vamos a encontrar su respuesta en este estudio y con la palabra de Dios. Ya para empezando, en la lección del domingo, la cual lleva como título Identificando al Dios verdadero, la primera parte. Aquí veremos la importancia porque debemos de saber cuál es ese verdadero Dios. Y la primera pregunta nos dice, ¿quién es el único Dios verdadero según la Biblia? No según el hombre, sino según la Biblia. ¿Quién es este Amén. único Dios verdadero? Esta respuesta la encontramos en la primera cita que está ahí en Éxodo 20, versículo 3. Éxodo 20, versículo 3 nos dice de la siguiente manera, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Mira qué interesante acá, mi hermano Edison, que dice delante de mí. O sea, no está Ujú. diciendo delante de nosotros o delante de ambos, indicando que hay allí más de un solo Dios. Eh, Correcto. ahí entonces encontramos a una persona. Así que vamos a ir analizando a través del estudio quién es esa persona. Hay aquí también una cita en el conflicto de los siglos que nos dice de la siguiente manera. Muchos han entronizado, bueno, creo que ya la había repasado, pero vamos a leerla otra vez. Muchos han entronizado un ídolo filosófico en lugar de Jehová, mientras que el Dios viviente, tal cual está revelado en su palabra, en Cristo y en las obras de la creación, no es adorado más que por un número relativamente pequeño. O sea, es una minoría que tiene este conocimiento de este Dios que se revela a través de su Hijo, su palabra y la creación. Y esta cita la quiero también comparar con una cita también que encontré acá en el libro de Patriarcas y Profetas, muy interesante también, la cual nos dice, multitudes tienen un concepto erróneo de Dios y de sus atributos, y están tan ciertamente sirviendo a un Dios falso como lo servían los adoradores de Baal. O sea que si no tenemos el conocimiento de este Dios verdadero, pues automáticamente estaremos adorando un ídolo. Es lo Sí que nos es. dice. Y es la importancia, hermano Edison, de conocer a este Dios verdadero. Bueno, acá tenemos una segunda pregunta también que nos dice, ¿cuál es el primer mandamiento de la ley de Dios y en qué nos ayuda en la comprensión del Dios de la Biblia? Acá tenemos varias citas. La primera la encontramos en Marcos capítulo 12, versículo 29, y nos dice de la siguiente manera. Jesús les respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel,
el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Vemos que en esta conversación, nuestro Señor Jesús está hablando con el escriba, ¿verdad? Maestro de la ley, que le preguntó a nuestro Señor cuál es ese mandamiento de todos. Y nuestro Señor Jesús aquí responde y dice que Él es uno. Y en los versículos que continúan, el versículo 32, dice también, entonces el escriba le dijo, bien, maestro, ¿verdad has dicho? Que uno es Dios y no hay otro fuera de Él. Amén. O sea que el escriba está dando a entender que el Señor Jesús ha respondido bien. Pero más interesante aún es que nuevamente Cristo también confirma lo que el maestro de la ley había dicho acerca de Cristo. En el versículo 34, Jesús dice, Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. O sea que es interesante que Cristo no corrigió al maestro, decían, no, pero mira, no es un solo, hay más de uno. Interesante. Así que vamos a pasar a la siguiente cita que la encontramos en Deuteronomio 6:4 y ella nos dice nuevamente, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Pues nuevamente aquí la palabra nos recalca de que Dios es uno. Estaremos viendo otra cita. También tenemos Efesios 4:6, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amén. También tenemos una cita más, la encontramos en Primera de Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Aquí pues nos recalca también un solo Dios el Padre y un solo mediador, Cristo Jesús, que intercede por nosotros. Tenemos una cita más, Romanos 3:20, dice de la siguiente manera, ya que por las obras de la ley ninguno puede ser justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Eh, Aquí vemos también que cuando dice que no podemos ser justificados delante de él, pues evidentemente, cuando no podemos ser justificados por medio de la ley delante de él, al decir delante de él, pues nuevamente hace la salvedad de que es una persona, ¿verdad? Gálatas 3:20 también nos sigue diciendo, y el mediador no solo es, y el mediador no lo es de uno, pero Dios es uno. Aquí interesante de que la Biblia nuevamente nos recalca, perdón, que nuestro Padre Dios es un solo, que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Hay una cita más adelante, acá en la página de Cada día con Dios, página 237. Dice de la siguiente manera, está muy difundida la idea en nuestro mundo de hoy en el sentido de que el creador no es un ser personal. Dios es un ser y el hombre fue creado a su imagen. Es interesante, Edison, que no solamente en nuestros días, sino ya en los tiempos de la hermana White, se tenía ya esa idea de que Dios no era un ser personal. Quizás muchos creían que era algo así como eh, un panteísta, ¿verdad? Que está en todos los lados, que es más de uno, pero acá ya nos recalca de que es un solo Dios, un Dios personal. Tenemos también acá una tercera pregunta, la cual nos dice, ¿quién es este único ser o Dios de la Biblia? Vamos a ver cómo la palabra de Dios también nos da respuesta a esta pregunta. Y esa respuesta la encontramos en Juan 17:3. Dice de la siguiente manera, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti,
el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Amén. Aquí, ¿verdad, mi hermano Edison? La palabra de Dios nos recalca. Cristo Jesús es que hace esta afirmación. Es interesante que él dice que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. ¿Y a quién más? A Jesucristo, a A quien quien has has enviado. enviado. Así es. No sé si tienes algún comentario ahí sobre esa parte, mi hermano Edison. Sí, como tú estabas reiterando, de que son las palabras de Cristo. Y la palabra de Cristo, pues la autoridad que en sí misma tiene, solo resta a nosotros, digamos, creerla. Y como dice un enunciado por ahí, que si la Biblia lo dice, yo lo creo. Así es. Es Amén. muy clara y contundente, digamos, la declaración de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Acá, ya para concluir en la lección respecto al domingo, tenemos otra cita también de Mensajes Selectos, volumen 1, página 345, que dice de la siguiente manera: la deidad es el autor de la naturaleza. En sí mismo, el mundo natural no tiene poder, sino el que Dios le suministra. Hay un Dios personal, el Padre; hay un Cristo personal, el Hijo. Amén. Nuevamente, la sierva de Dios nos hace la aclaración de que este Dios es el Padre, y, y nos dice que también hay un Hijo, que es Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Así que Amén. hemos concluido acá con la parte del domingo, así que vamos a darle paso a nuestro hermano Edison, quien nos va a resumir la parte que corresponde el lunes. Así mismo es, sí, muchas gracias, hermano Morillo. Pues la parte del lunes es una segunda parte, valga la redundancia, de la lección del domingo, que es identificando al Dios verdadero. En la parte del lunes, pues vamos a continuar con la parte 2. Así que hay algunas preguntas allí que trataremos de responderlas con la Biblia y leeremos algunos textos en vista de que algunos quizás no tengan el material a la mano, pero ya como fue anunciado por el hermano Morillo, aquellos que no tengan este material y deseen adquirirlo, pues pueden escribirnos para nosotros hacerle llegar este material. Así que siguiendo aquí con la parte del lunes, dice: si el Padre es el único Dios verdadero, entonces, ¿quién es Cristo? Interesante pregunta. Entonces, la Biblia nos va a dar la respuesta a esta interesantísima pregunta. Si el Padre es el único Dios verdadero, entonces, ¿quién es Cristo? Entonces, en 1 de Juan 2:22 dice: ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Tremendo. Así que hay otras citas que vamos a leer también para complementar y ver, digamos, la unificación que tiene la Biblia en cuanto a este punto. Encontramos también en Juan 3:16 un texto, mi hermano Rafael, conocido, podríamos decir el más conocido dentro de la cristiandad, pero que lamentablemente poco comprendido. Así es. Juan 3:16, porque de tal manera, ese superlativo ahí, hermano Rafael, amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿quién es Cristo? Aquí en este texto nos está diciendo que lo que Dios dio fue a su Hijo. O sea que la Biblia claramente nos está diciendo que Cristo es el Hijo de Dios. Mateo, también tenemos a Mateo 3:17, nos dice: hubo una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Como conocemos ya el texto allí de que la voz de Dios se escuchó allí. Y entonces
la voz clara de Dios estaba testificando de que Cristo, era el Hijo de Dios, o es el Hijo Amén. de Dios. También hay otro texto, hay un texto interesantísimo, porque este está en el Antiguo Testamento, Proverbios 34. Dice allí, hay una pregunta que dice, ¿quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en su puño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre? Y el nombre de su hijo, si lo sabes. Así que ya en el Antiguo Testamento, como habíamos dicho, este texto, se está diciendo allí que ese Dios creador tenía un hijo. Amén. Interesante, hermano, ¿eh? Entonces, Sí. tenemos a Primera de Juan, estamos contestando la pregunta aquí de la lección del lunes, ¿quién es Cristo? Primera de Corintios 11:3, pero quiero que sepáis que Cristo, y ya pasamos ahora a lo que es la segunda parte de la pregunta. En las citas anteriores contestaban quién es Cristo. En la parte número 2, aquí vamos a tratar cuál es la relación entre Dios y Cristo. Entonces, en Primera de Corintios 11:3 dice el apóstol allí, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. De manera que allí está, enfatizando ese orden jerárquico. ¿Cuál es la relación entre Dios y Cristo? Bueno, aquí este texto claramente nos dice que Dios es la cabeza de quién, hermano Rafael? Cristo Jesús, De su Hijo amado. Cristo Jesús. Así es. Interesante. Tenemos otra cita también en Corintios 15:28, capítulo 15, verso 28, pero luego que todas las cosas, aquí el apóstol Pablo hablando del fin, le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo y en Dios todos. en todos. Tremendo. Así es. También vemos citas similares, que quizás por asunto del tiempo no la vamos a leer todas, pero Judas 4, tenemos a Miqueas 5:2, que habla acerca de la salida en la eternidad pasada de Cristo. Esa salida se refiere a esa salida del Padre, del seno del Padre. Efesios 1:3, Primera de Pedro 1:3, también tenemos Apocalipsis 3:12. Ahora, hay una nota en la parte del lunes, hermano Rafael, que es bueno resaltarla cuando hablamos del nacimiento de Cristo en la eternidad pasada. Y es que allí nos dice, como hijo engendrado de Dios, es divino, no creado, sino creador. Es bueno hacer esta aclaración y distinción a la vez de que una cosa es creado y otra cosa es engendrado. Muchos tienden a confundir estos términos. Usted sabe, hermano Así es. Rafael, que un ebanista puede crear una mesa, pero esa mesa no la hace de su propia, naturaleza. Son materiales distintos. Él la hace, de la madera o de otros elementos que está fuera de él. Pero cuando hablamos Correcto. de engendramiento, estamos hablando de que, por ejemplo, yo como progenitor, mis hijos son, de la misma sustancia o de la misma materia que yo. ¿Cuál es? Humana. Entonces, Cristo, de esa misma manera, es engendrado, no creado, y al ser un engendramiento, hermano Rafael, pues sale o nace con todos los atributos de su Padre. Así que Amén. creo que es buena la Sí. aclaración, porque hay que hacer esta distinción para no confundir los términos, porque muchos pueden decir que estamos hablando de una creación, pero no es de una creación, sino de un engendramiento que es totalmente distinto. Adelante, hermano.
Sí, en ese mismo tenor quería también aportar de que muchos a veces no entienden la parte del engendramiento porque limitan el poder de Dios, porque humanamente hablando, cuando nosotros vemos el término de engendramiento, sabemos, ¿verdad?, que un hombre, una mujer, eh, eh, se, vamos a decir, se juntan para dar a luz. Eh, Muchos a veces dicen, pero que cómo puede ser que Dios solo pueda hacer eso. Y ahí Ujú. limitan el poder de Dios. Pero Exacto. en la palabra de Dios encontramos ejemplos, como Adán era solo, ¿verdad? Y de Adán, pues, ¿qué viene? Viene la mujer, se toma una costilla y de ahí Ujú. Dios toma a la mujer. Pues de la misma forma, Dios en su inmensa sabiduría y omnipotencia, pues de él eh, pudo sacar algo, ¿verdad?, para poder engendrar a su hijo amado. La Así Biblia, ¿verdad?, es. no nos da detalle de cómo sucedió, por lo tanto debemos de acatarnos a lo que dice Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen a Dios, pero las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Y esta revelación nos indica que el Hijo de Dios ha sido engendrado de su Padre y asimismo también los discípulos lo creyeron. Cuando Amén. eh, Ujú. le afirmó, vosotros habéis creído que yo salí de Dios. Así es. Así, interesante. Termino la parte de lunes con una cita. Amén. Lamentablemente el tiempo siempre, como Corre. decimos, de traicionero, sí, y así es. Entonces, hay una cita aquí en la parte del lunes que dice, el Hijo de Dios era el segundo en autoridad después del gran legislador. Él sabía que únicamente su vida podía ser suficiente para rescatar al hombre caído. Era la imagen expresa de su Padre, no solo en los rasgos externos, sino también en la perfección de su carácter. Eso está en la Review Herald, diciembre 17 de 1872. O sea que dice que era la imagen del Padre, no solo en los rasgos externos, sino también en la perfección. Mis hijos Amén. son imperfectos porque su Padre, que es su servidor, es imperfecto. Entonces, Cristo tiene esa perfección y todos los atributos del Padre porque salió del Padre. Tan Amén. sencillo como eso, ¿verdad que sí, hermano Rafael? Así es. Muy bien, Así pues es, no hay que entonces complicarse. así es. Pasemos entonces a la parte del martes. Adelante, hermano. Amén. Gracias, mi hermano Edison. Aquí en la parte del Marte, ¿verdad? Lleva como título el nacimiento del Hijo de Dios. Y vamos a tratar de resumirlo porque sabemos que el tiempo apremia, ¿verdad? Aquí encontramos una primera pregunta, dice, bueno, más bien una afirmación, dice, muchos saben que Cristo nació de una mujer en la tierra, según Gálatas 4:4, pero registra la Biblia que él haya nacido alguna vez antes de su encarnación. Interesante, ¿verdad? ¿Dónde dice la Biblia que Cristo Jesús haya nacido antes de ser aquí encarnado, ¿verdad? Y la primera cita la encontramos en Miqueas 5:2. ¿Qué nos dice allí? Dice, pero tú, Belén, Efrata, pequeña, para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Quiere decir que si allí hay un principio, es porque hubo un comienzo, ¿verdad que sí? En los días de la eternidad, pues Así nuestra es. mente no alcanza a comprender qué tan lejos fue. Pero sí la palabra de Dios confirma de que hubo una salida, de que hubo un principio. Tenemos otras citas también en Proverbios 8:22 al 25, donde allí nos habla la sabiduría y nosotros entendemos, según Primera de Corintios 1:24, que esa sabiduría es Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Pues bien, en Proverbios 8,
En los versículos 22 al 25, allí vemos que nos está hablando de la sabiduría, ¿verdad? Y Primera de Corintios 1:24 nos confirma de que esa sabiduría es Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Y la sabiduría, sabiendo que es Cristo, en Proverbios 8, del 22 al 25, nos dice de la siguiente manera: Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras, eternamente tuvo el principado desde el principio. Antes de la tierra, antes de los abismos, fui engendrada. Antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados, ya había sido yo engendrada. Pues vemos aquí como Cristo dice que ya él había sido engendrado antes de que ocurrieran todas las cosas. Y para los que quizás puedan tener alguna duda de que aquí no se está refiriendo de Cristo, también pueden ir al libro de Patriarcas y Profetas en la página 12, segundo párrafo, versión digital, donde nos dice: el soberano del universo no estaba solo en su obra benéfica, tuvo un compañero, un colaborador que podía apreciar sus designios y que podía compartir su regocijo al brindar felicidad a los seres creados. Dice, sus orígenes se remontan al inicio de los tiempos, a los días de la eternidad. Y el Hijo de Dios, hablando de sí mismo, declara: Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras, eternamente tuve la preeminencia. Entonces, aquí la hermana Juan confirma de que es Cristo hablando de sí mismo acerca de su nacimiento, que fue en aquellos días de la eternidad. Así que creo que está bastante claro. En, en acá hay una tercera pregunta también que nos dice: ¿qué recibió el Hijo de Dios al momento de su engendramiento? Vamos a ver a leer una de las citas, Mateos 11:27, dice: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Ah, ah, Interesante aquí, mi hermano Edison. Sí, adelante. sí, no, confirmando, sí, la tremenda declaración ahí que encontramos en la palabra de Dios. Amén, gloria a Dios. Es así. Eh, o sea, dice acá que solamente el Hijo conoce al Padre y el Padre al Hijo, y aquel a quien el Hijo también desea revelarlo. Así que nuevamente vemos aquí cómo el Padre entrega a su Hijo todas las cosas. Y aquí en su palabra nos confirma de que Él ha sido engendrado antes de la eternidad. Así Hay es. un párrafo al final que nos dice: Cristo recibió todas las cosas de Dios, pero las recibió para darlas. Así también los atrios celestiales, en su ministerio en favor de todos los seres creados, por medio del Hijo amado, fluye a todos la vida del Padre. Por medio del Hijo, vuelve en alabanza y gozoso servicio, como una marea de amor de la gran fuente de todo. Gloria a Dios, que así es el Padre. Eso lo Amén. encontramos en el deseado de todas las gentes, a página 12 y 13. Así que vamos a pasar a la lección del miércoles. La tiene mi hermano Edison allá. Así que, Sí, bueno, adelante. gracias, hermano. Tremenda declaraciones que nos da la palabra de Dios concerniente al tema. El miércoles habla acerca del regalo de Dios a la humanidad, entendiendo ya los versos leídos de que el Hijo de Dios fue engendrado, digamos, del Padre y que es hijo en verdad. Aquí el título de la lección dice: el regalo de Dios a la humanidad. Amén. Cuando Dios ofrece una solución para el problema del pecado, ¿qué dice la Biblia que Dios entregó? Interesante. Volvemos al texto de Juan 3:16,
que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. O sea que ese regalo, digamos, con lo que tiene que ver con el problema del pecado, cómo Dios, cuál fue la solución de Dios para el problema del pecado, nos dice la Biblia que ese regalo consiste en que Él dio, el Padre dio a su Hijo unigénito. O sea que no fue cualquier cosa. Ese regalo no es, digamos, que Dios allí improvisó o quiso dar, o, digamos, un colega, aquellos que tienen el entendimiento de que son tres dioses. La Biblia es muy clara y enfática que lo que Dios dio no fue un colega, no fue otra cosa, sino que su Hijo unigénito. Entonces ahí está el amor de Dios revelado en la humanidad, que dice que dio todo lo que tenía. Pues si hubiese dado otra cosa, hermano Rafael, quizás se podía cuestionar un poco ese amor de Dios por la humanidad. Pero al dar a su Hijo, pues ya entendemos nosotros que verdaderamente ese regalo tiene, digamos, le costó a Dios, por así decirlo, lo que entregó. Lo entregó todo, en otras palabras. Dice aquí, respondiendo, digamos, a la misma pregunta, reiteramos, la solución, ¿cuál fue la solución del Padre con el asunto del pecado, el problema del pecado? Entonces hay otra cita en Juan, 1 de Juan 4, 9 y 10. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo. Claramente dice que envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor. En esto consiste. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió, hermano Rafael, a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Entonces, si la Biblia nos dice una cosa, debemos entenderla tal y cual nos lo está diciendo. Pero muchas veces, quizás en nuestra mente humana, hay cosas que no queremos, no podemos discernir y las aplicamos en términos de una comprensión humana. Pero si Dios está diciéndonos aquí claramente que vio a su Hijo, pues debemos aceptarlo tal y cual lo que la palabra nos indica. Amén. Y encontramos también en el don profético, en el señal de los tiempos, el 30 de mayo, allí enfatizando también de que Dios dio a su Hijo, un Hijo unigénito. ¿Qué posición tenía Cristo antes y después del pecado? Tremenda pregunta. Primera de Juan 14, 28 dice, habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Ahí nuevamente está Cristo estableciendo esa jerarquía que habíamos ya leído en otros textos, pero en esta parte, en esta cita, hablando Cristo mismo, él declaró que el Padre era ¿qué? Mayor que él, o es mayor que él. Amén. Y queremos rápidamente esa cita de 1 Corintios 15, 24, que allí nos habla que luego que todo, hermano Morillo, se acaba el fin, dice que el mismo Hijo se sujetará también al Padre. Eso está nuevamente en Corintios, usted puede leerlo en el capítulo 15, verso 24 al 28. Así que, en resumidas cuentas, esto es lo que la parte del miércoles no está, digamos, enfatizando aquí. El plan, o sea, lo que Dios dio, el regalo a la humanidad, que dice que entregando a su Hijo. Entonces Amén. pasemos a la parte del jueves, hermano Morillo, a ver qué Gracias. nos dice esa parte del jueves.
Gracias, mi hermano Edison. Quería hacer también un comentario antes de pasar rapidito a la parte que corresponde al jueves. Es interesante que la Biblia, cuando nos habla del Hijo de Dios engendrado, quizás muchos lo pudiesen entender que es un título, ¿verdad? Que no es algo real, sino que fue un papel. Pero la sierva del Señor no hace una diferencia en cuanto a qué realmente quiere decir Hijo de Dios. En Señales de los Tiempos dice que Dios ha dado a su Hijo unigénito, no un hijo por creación, como lo son los ángeles, no un hijo por adopción, como lo es el pecador arrepentido, como somos tú y yo, mi hermano Edison, sino un hijo engendrado en la expresa imagen del Padre. O sea, hace la diferencia de que, como bien decías, no fue un colega, no fue un hijo adoptado, ¿verdad? Sino su verdadero hijo que salió de él. Ahí vemos la magnitud Así de es. ese regalo. Bien, pasando, Esa cita es tremenda, hermano. sí, Sí. gloria a Dios, así es. Ujú. En pasando ya a lo que corresponde a la parte del jueves, dice el propósito de la encarnación del Hijo. ¿Cuál fue ese propósito de la encarnación del Hijo? Y dice, ¿cuál fue el motivo primordial de la encarnación del Hijo de Dios? Allí nos hace la pregunta y ya para su respuesta vamos a leer lo que es el libro de Primera de Juan 3, 8, 9, la cual dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Por esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Entonces, nuevamente, ese motivo, ¿verdad? Por el cual Dios envió a su Hijo o Él fue encarnado, fue para salvarnos, según nos dice Juan 3:16, pero también para que nos pudiese ayudar en nuestras debilidades. Dice que si la simiente de Dios, que es Cristo, está en nosotros, no vamos a pecar. Así Amén. que ese es uno de los motivos, ¿verdad? O más bien el primordial por el cual Dios envió a su Hijo y lo envió en semejanza de carne. Creo que tenemos una segunda pregunta, la cual nos dice al final, ¿con cuántas personas tiene comunión el creyente cristiano? Esto creo que es muy interesante aquí, mi hermano, eso. Eh, ¿Con quién debe ser nuestra comunión? ¿Verdad? Y esa respuesta la encontramos en 1 de Juan 1, capítulo 1, versículo 3. Vamos a ver qué nos dice allá. Dice, lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, dice, ¿verdad? Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo, dos personas. Es nuestro deseo también que usted, mi amado y hermano, pueda hacer de el Padre Celestial y su Hijo Jesucristo su comunión. Y nuevamente también en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 22 al 24, también dice, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. ¿Qué es lo que hemos oído? Sigue diciendo, si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Así que, mi hermano, Amén. Tremendo. hemos escuchado acerca de la palabra de Dios, vamos a guardarlo, vamos a permanecer ahí en esa verdad para que podamos tener esa verdadera comunión que es en nuestro Padre Celestial y su Hijo Jesucristo. Y creo Amén. que resume la parte del jueves, ya podemos pasar a la parte del viernes con mi hermano Edison. Así es, así es. Muchas gracias, hermano. Interesantísimo. Estas lecciones
Lamentamos que el tiempo quizás no nos permita entrar en muchos detalles, pero este material está poderoso. Nuevamente Gloria a Dios. queremos reiterar lo anunciado en cuanto al material. Si un amigo o un hermano no tiene este material y desea tenerlo, de paso le instamos a que trate de conseguir este material escribiéndonos. Usted escribe y nosotros con gusto pues le hacemos llegar este material. Bien, Amén. ya en la parte del viernes, aquí esta parte comienza con una pregunta, hermano Morillo. ¿Cuántas personas divinas crearon el mundo? Y damos gracias a Dios porque la palabra de Dios es, digamos, clara. Dios no deja, digamos, en tiniebla en cuanto a ciertos conocimientos que Él quiere que nosotros tengamos y comprendamos. Recuerde que estamos repasando la lección conociendo al Dios de la Biblia. Así es. Entonces, Amén. ¿cuántas personas divinas crearon al mundo? Pues la respuesta la obtenemos rápidamente allí en Génesis 1:26. Nos dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Entonces dijo Dios, hagamos. Hermano Rafael, muchos dicen que como está en plural, la declaración hagamos, pues allí hay tres. Debemos recordar que el plural no comienza con tres, comienza con dos. No necesariamente porque haya, digamos, un plural, el plural no comienza con tres, comienza con Eso. dos. Entonces, en Proverbios, aunque Génesis 2:26 no lo dice exactamente con quién o a quién Dios le dirigió, digamos, estas palabras, pero cuando seguimos leyendo la Biblia, en Proverbios, por ejemplo, ya no va a decir a quién Dios le dirigió, digamos, estas palabras. Proverbio 8:30. Con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Ya esta cita de Proverbios 8 la habíamos leído anteriormente, y si usted lee unos versos anteriores, se va a dar cuenta que está hablando de Cristo allí personificado como la sabiduría. Pero más aún tenemos también a Juan 1:1-2. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Así que ya no está diciendo aquí la palabra de que esa pronunciación o esa declaración hagamos que Dios dio allí en el Génesis, al principio de la creación, pues allí no está diciendo la palabra de Dios quién estaba allí con el Creador. Y hasta aquí hemos visto que Cristo estaba allí junto al Creador. Colosenses 1:16 dice, porque en Él, y está hablando aquí de Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Creo que la cita está bastante clara, mi hermano Rafael, de que todas las cosas fueron creadas según el texto Colosenses 1:16 por medio de Cristo. O sea que, Amén. respondiendo a la primera pregunta, ¿cuántas personas en la divinidad crearon el mundo? Vemos allí según Génesis que hay una declaración hagamos, y que quien participó o quién, por medio de quién se hicieron las cosas, aquí Colosenses nos dice claramente que fue a través del Hijo. O sea que sin temor a equivocarnos, podemos decir entonces con la afirmación del que nos da la palabra de Dios, de que las cosas se crearon a través del Hijo, y a quien Dios dijo hagamos, o quien estuvo allí conversando, o dicha declaración fue con su Hijo. Que no dice una cita más, Hebreos 1:2.
en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó el heredero de todo. Y de paso, ¿quiénes son los que heredan, el hermano Rafael? Los Los hijos. hijos. Exacto. Amén. Entonces, y por quien asimismo hizo el universo. Nuevamente, la palabra de Dios nos reitera una y otra vez de que Dios, el gran creador del universo, creó todas las cosas a través de su Hijo. Y hay una cita aquí en Patriarcas y Profetas, creo que hicimos alusión a ella en otra lección de los pasados días, en Patriarcas y Profetas, página 11. El soberano del universo no estaba solo en su obra benéfica, tuvo un compañero. Rafael, no dos ni tres, un Así es, ni compañero, cuatro. exacto, un colaborador que podía apreciar sus designios y que podía compartir su regocijo al brindar felicidad a los seres creados. En el principio era el verbo y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Cristo, el verbo, el unigénito de Dios, era uno solo con el Padre eterno, uno solo en naturaleza, en carácter y en propósitos. Era el único ser, la declaración es tremenda, hermano, que podía penetrar en todos los designios y fines de Dios. Patriarcas y Profetas, nuevamente, página 11. De manera, hermano, Rafael y amigos y hermanos que nos escuchan y nos pueden ver también por las diferentes plataformas, la palabra de Dios es clara al decirnos de cuántas personas divinas crearon el mundo. Tanto la Biblia como el don profético no deja duda en cuanto a esta pregunta, de que Dios creó todas las cosas a través de su Hijo. Esto es maravilloso comprenderlo y entenderlo. Así que Amén. este fue un breve resumen de la parte del viernes, así que dejamos al hermano Morillo con unas últimas palabras. Claro que sí. Muchas gracias, mi hermano Edison. Verdaderamente es increíble cómo la palabra de Dios, si nosotros hoy en día aceptáramos lo que dice la Biblia y nosotros no empezáramos a teorizar o como dice un pensamiento por allí, que el primer teólogo fue el enemigo, porque Dios dijo, mira, no comas de ese árbol, porque ciertamente el día que tú comas morirás. Pero o sea, el enemigo dijo, no, espérate, no es que no vas a morir, es que Dios sabe que si tú comes vas a ser semejante de él. O sea, el enemigo siempre trata de confundir aquello que Dios ha hecho exactamente claro, ha dicho exactamente claro. Y para quizás también, como dijo mi hermano Edison, cuántas personas allí estaban participando en la creación. Si alguien tiene alguna duda en ese hagamos, quizás quieren poner más de dos personas allí, pueden ir al libro Ser semejantes a Jesús, a página 100, 220, cuarto párrafo, versión digital. Dice que después de crear la tierra y los animales que la habitan, el Padre y el Hijo llevaron adelante su propósito ya concebido antes de la caída de Satanás, de crear al hombre a su propia imagen. Y dice, entonces dijo Dios a su Hijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. O sea, claramente aquí dice que el Padre fue que dijo a su Hijo, no a un comité que había allí. Y le damos gracias a Dios, ¿verdad?, por su palabra y lo que ella nos enseña. Y ya haciendo un breve resumen, nosotros aquí hemos aprendido, ¿verdad?, que hay un solo Dios, y este Dios es el Padre, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él, como lo dice su palabra, y que este Hijo de Dios es uno con su Padre en naturaleza, en carácter, en propósito, y que el Hijo de Dios fue engendrado antes de la eternidad, mucho antes
que todas las cosas, y que fue el primero para que todo tenga la preeminencia, como lo dice también Colosenses 1:8. También hemos aprendido, mi hermano Edison, y amigo que nos escucha, que de tal manera Dios me amó a mí, amó al mundo, te amó a ti, que dio a su Hijo unigénito. Como lo dice la pluma inspirada, no es un hijo por adopción, como somos tú y yo, no un hijo por creación, como lo son los ángeles, sino un hijo engendrado en la expresa imagen del Padre. Así que no fue un papel, no fue un rol, ¿verdad? Sino su propio hijo. Así que esperemos que esta lección haya sido de bendición. Y que podamos estudiar cada día más de la palabra de Dios y podamos vivir esta verdad. Así que, mi hermano Edison, vamos a pedirte para que nos tenga una oración final, Amén. ya que ha estado muy buena esta lección. Así es, así es. Oremos el rostro, oremos. Amante Padre que estás en el cielo, te agradecemos por tus bondades y tu misericordia. Gracias por tu palabra, que tú nos dé tu Santo Espíritu para nosotros comprenderla, entenderla y ponerla por obra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Bien, pues muchas gracias. Será hasta una nueva entrega. Amén. Este programa llegó a ustedes por cortesía del Ministerio Restaurando del Séptimo Día. Bendiciones y hasta la próxima entrega. Pregón Radio. Alcanzando vidas, restaurando el mensaje.